Hola a todos amantes de las noticias de la farándula y los dramas turcos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Yo por mi parte estoy aquí súper emocionada, porque tengo una noticia que va a sacudir a todos los seguidores de las series turcas, especialmente a los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque el mundo se paralizó, y aquí les traigo todos los detalles. Hoy amigos vamos a sumergirnos en el bombazo del momento, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí han escuchado bien. Hande y Kerem, la pareja que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor verdadero con su química en Love is in the Air, dieron una sorpresa que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Vamos a desglosar todo desde el momento exacto en que la noticia explotó en las redes sociales, pasando por las reacciones de los fans, hasta llegar a las posibles razones detrás de esta bomba. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho chisme. Antes de que empecemos a meternos de lleno en esta historia, quiero agradecerles por estar aquí en mi canal. Si eres nuevo o nueva, bienvenido /diagonal. Este es el lugar perfecto para mantenerte al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, especialmente el turco. Así que si te gusta el chismecito, las noticias y quieres enterarte de todo antes que nadie, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún vídeo porque, créanme, siempre hay algo nuevo que comentar y ustedes no querrán perdérselo. Y ahora sí, vamos al grano. El 23 de julio de 2025, la fecha que quedará grabada en la historia del fandom. Las redes sociales ardieron con la noticia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja soñada, la pareja que parecía indestructible, se separaban. Un shock total. Todos nos quedamos helados. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? La pregunta que resonaba en todas las mentes era, ¿qué demonios pasó? La noticia, como siempre ocurre en estos casos, se filtró a través de fuentes cercanas a la pareja. Algunos medios turcos con fuentes supuestamente confiables comenzaron a publicar la noticia, y como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, todo el mundo hablaba de ello. Fotos, vídeos, memes, todo inundaba la red. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. La noticia se propagó como la pólvora, trascendiendo fronteras y lenguas, llegando a cada rincón donde Love is in the Air había cautivado corazones. Y las reacciones fueron de todo tipo. Desde la incredulidad más absoluta hasta la tristeza profunda. Muchos fans se sintieron desilusionados, como si una parte de sus sueños se rompiera en mil pedazos. Recordamos cómo en su momento el romance de Hande y Kerem trascendió la pantalla. El amor entre Eda y Serkan en Love is in the Air se hizo realidad. Compartían fotos, se dedicaban mensajes románticos, se veían felices, y eso, amigos, nos conquistó a todos. Pensábamos que eran el ejemplo perfecto de amor verdadero. Habían construido una imagen de pareja ideal, alimentando la ilusión de sus seguidores, quienes soñaban con un cuento de hadas moderno. La noticia de la separación entonces fue un golpe directo al corazón para quienes invertían emocionalmente en su relación. Se sentían traicionados, engañados, como si hubieran sido parte de una ficción que de repente terminaba de manera abrupta. Pero también hubo otros, un poco más racionales, que intentaron entender la situación. Analizaron los rumores, las especulaciones, y buscaron pistas en sus redes sociales. ¿Había algún indicio de problemas? ¿Alguna señal que nos perdimos? Muchos fans se pusieron en modo detective buscando el mínimo detalle. Intentaron reconstruir la historia, rastreando cada publicación, cada comentario, cada like, en busca de una explicación que justificara la ruptura. Observaron con lupa el comportamiento de ambos actores, buscando señales de distanciamiento, de tristeza, de cualquier indicio que pudiera haber predecido el final. Y aquí es donde entramos nosotros, porque la información que tenemos es valiosísima. Al principio, la noticia no daba muchos detalles sobre las razones de la separación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de falta de tiempo. Los medios turcos, como siempre, especulaban con todo tipo de teorías, desde peleas por celos, hasta presiones laborales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que en estos casos, la información oficial suele ser escasa. Las celebridades, por lo general, prefieren mantener la privacidad,
y no siempre están dispuestas a revelar los detalles de sus vidas personales. Optan por el silencio, dejando que la especulación corra desenfrenada, protegiendo su intimidad y evitando alimentar el morbo. Sin embargo, con el paso de los días, comenzaron a surgir algunos rumores más concretos. Se especuló con la posibilidad de que la distancia fuera un factor importante. Sabemos que Hande en ese momento tenía varios proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero. Su carrera estaba en pleno auge con ofertas de trabajo en diferentes países, lo que la obligaba a viajar constantemente. Kerem, por su parte, también estaba muy ocupado con sus proyectos profesionales. Tenía compromisos laborales en Turquía y además estaba explorando oportunidades en el extranjero. La distancia entonces se convirtió en un obstáculo, en una barrera que dificultaba mantener una relación estable. La falta de tiempo para verse, para compartir momentos juntos, para nutrir la relación, pudo haber contribuido al desgaste. Otro de los rumores que tomó fuerza fue el de las presiones externas. La fama, como todos sabemos, puede ser un arma de doble filo. Los fans, los medios, las redes sociales, todos ejercen una presión constante sobre las celebridades. Y esto, a veces, puede afectar las relaciones personales. La constante exposición, los comentarios malintencionados, las críticas destructivas, las expectativas del público, pueden minar la confianza, generar inseguridades y dificultar la comunicación. Las parejas de celebridades viven bajo la lupa, sometidas a una presión constante que puede ser difícil de soportar. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática, la especulación constante sobre su relación, y la opinión pública pudieron haber sido un factor importante en su separación. Además, no podemos descartar que simplemente el amor se haya terminado. A veces las relaciones llegan a su fin, y no hay una razón dramática detrás. La vida, las circunstancias, las personas, todo cambia. Y es posible que Hande y Kerem, después de un tiempo, hayan decidido tomar caminos separados. El amor no siempre es para siempre y es válido que, después de un tiempo, las personas se den cuenta de que sus caminos ya no están destinados a cruzarse. A veces la chispa se apaga, el afecto se desvanece y la decisión más sensata es seguir adelante, buscando la felicidad en otros rumbos. Pero, ¿qué hay de las señales que pudimos haber pasado por alto? Con el beneficio del tiempo y analizando sus redes sociales, algunos fans encontraron algunos detalles interesantes. Por ejemplo, en los meses previos a la separación, notaron que las publicaciones conjuntas entre Hande y Kerem eran cada vez menos frecuentes. Sus interacciones en redes sociales también eran más escasas. ¿Fue esto una señal de alerta? ¿O simplemente una coincidencia? El análisis exhaustivo de sus perfiles de redes sociales, el estudio de cada foto, de cada comentario, se convirtió en una actividad obsesiva para muchos fans. Buscaban desesperadamente cualquier pista que les permitiera entender lo que había sucedido. También se habló de la posibilidad de que existieran otras personas involucradas. Rumores, chismes, especulaciones, en este tipo de situaciones, todo vale. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sensacionalistas, se encargaron de alimentar la especulación, publicando rumores sobre supuestas infidelidades y romances secretos. Sin embargo, como siempre, hay que ser cautelosos. No podemos creer todo lo que leemos y siempre debemos analizar la información con ojo crítico. Es importante separar la realidad de la ficción y no dejarse llevar por los rumores sin fundamento. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la separación de Hande y Kerem fue un golpe duro para todos. La pareja, con su química en pantalla y su amor fuera de ella, nos había regalado momentos inolvidables. Y su ruptura, sin duda, marcó un antes y un después en el mundo de los dramas turcos. Habían creado una conexión especial con el público, y su historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad, había conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Después de la noticia, los dos actores emitieron comunicados, pero fueron muy breves y escuetos. Ambos pidieron respeto a su privacidad y agradecieron el cariño de sus fans. Esto generó aún más especulaciones, pero también demostró la madurez y profesionalismo de ambos. Optaron por la discreción, evitando entrar en detalles y protegiendo su intimidad. A pesar del dolor y la decepción, mostraron respeto mutuo y agradecimiento a sus seguidores. En cuanto a sus carreras, después de la separación, Hande y Kerem continuaron trabajando sin descanso.
Hande, como siempre, siguió siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía, con nuevos proyectos y campañas publicitarias. Su talento y belleza la convirtieron en una de las actrices más importantes del panorama turco. Kerem, por su parte, se enfocó en su carrera actoral, buscando nuevos desafíos y proyectos. Demostró su versatilidad y profesionalismo, consolidando su posición como uno de los actores más talentosos de Turquía. Y aunque el tiempo ha pasado, y ambos han seguido adelante con sus vidas, la noticia de su separación sigue generando interés y debate entre los fans. ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Encontrarán el amor en otras personas? El futuro, como siempre, es incierto. Pero lo que sí sabemos es que Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión turca. Su historia de amor, aunque con un final inesperado, quedará grabada en la memoria colectiva de sus seguidores. Y ahora, para finalizar, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Hemos repasado la impactante noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, el impacto que tuvo en los fans, las posibles razones de la ruptura, y la situación actual de ambos actores. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los detalles que salieron a la luz después de la noticia. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para conocer todos los detalles de esta impactante noticia. Me divertí muchísimo compartiendo esta información con ustedes. Y recuerden, siempre es un placer estar conectados. La farándula turca es un mundo apasionante, lleno de sorpresas y emociones, y es un placer compartirlo con ustedes. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the air? Déjenmelo saber en los comentarios. Compartamos nuestras ideas y opiniones, y sigamos construyendo esta comunidad de amantes de las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego y chao chao.